Muy bien, entonces les decía que la conformación de los huesos también va a depender de su forma. Principalmente los huesos planos están conformados por hueso compacto, eso les da una dureza importante, y los huesos planos los encontramos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí estamos observando la escápula, pero principalmente podemos decir que los huesos planos están en el cráneo, y es que los huesos del cráneo son en su mayoría huesos planos formados por hueso compacto muy duro que protege pues al encéfalo. Luego tenemos a los huesos cortos, que son principalmente formados por huesos trabecular y los encontramos en partes del cuerpo muy clásica, que serían los huesos de la mano y los huesos del pie. Pero no todos los huesos de la mano son huesos cortos. Exclusivamente estamos hablando de los huesos del carpo. Y los huesos del pie, no todos los huesos del pie son huesos cortos. Exclusivamente estamos hablando de los huesos del tarso. Entonces, tanto los huesos del carpo como los huesos del tarso son huesos cortos, principalmente formados por un tipo de hueso que sería el trabecular esponjoso. ¿Y dónde tenemos huesos largos? Pues en todas nuestras extremidades, en los componentes móviles, en el brazo, en el antebrazo, en el muslo, en la pierna. Pero miren ustedes lo curioso, y es que los huesos largos no necesariamente son grandes, porque podemos tener huesos largos muy pequeñitos. Cuando hablamos de las falanges de los dedos, ustedes observan sus dedos están conformados por huesos largos. Son huesos largos pequeños, pero siguen siendo huesos largos. Por lo tanto, en las falanges también tenemos epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis y sus respectivas metáfisis. Esta es la clasificación original en tres tipos de huesos dependiendo de su forma, pero yo he decidido dar una clasificación adicional a esta y he incluido estos dos tipos de huesos que me parecen a mí muy interesantes, que digo no corresponden exactamente a la clasificación anterior, y le he puesto huesos irregulares y también los huesos neumáticos. ¿Cuáles son los huesos irregulares? Los huesos que no tienen una forma que se clasifique como cortos, pero tampoco los clasificamos como largos, y tienen adicionalmente unas apéndices. Estas apéndices hacen que este hueso sea irregular. Estamos observando una clásica vértebra, y esta vértebra yo la considero como un hueso irregular. Luego tenemos los huesos, famosos huesos neumáticos, y la palabra o el prefijo neuma hace referencia a aire. Entonces los huesos neumáticos son los que tienen aire por dentro. Aquí estamos viendo uno de los huesos más famosos del cráneo, que sería el esfenoides. Y el esfenoides tiene una forma clásica de mariposa, pero lo que quiero que ustedes reparen es que en el interior del hueso esfenoides tiene unas cavidades con unos espacios llenos de aire. Por lo tanto, lo considero como hueso neumático, porque esas cavidades se llaman senos y son los famosos senos paranasales. Entonces, en el cráneo y en la cara considero que hay unos huesos que se pueden denominar huesos neumáticos, además que también es bastante irregular. Pero estas clasificaciones son clasificaciones propias que yo decidí hacer, así que pues si quieren no me hagan mucho caso con estas dos, pero sepan que los huesos se clasifican en largos, cortos y planos, por lo menos. Ahora, hay unos huesos muy curiosos que se llaman los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos flotantes. ¿Dónde tenemos huesos flotantes? Los tenemos en la palma de la mano. A ver si yo puedo prender la cámara para que se me observe. Entonces tenemos huesos flotantes o sesamoideos en la palma de la mano, pero no en la palma tal cual, sino en las falanges, específicamente en las falanges del primer dedo. Hay unas bolitas, una que se hace medial y una que se hace lateral en su primer dedo, y esas bolitas que se pueden sentir o no, en mi caso no se sienten, cuando ustedes las observan en radiografía, aparecen como si fueran unas bolitas superpuestas en las falanges, pero realmente lo que son huesos sesamoideos, rezagos evolutivos que quedaron como unos huesitos que sirven como anclaje, pero también que sirven como polea para que usted pueda hacer estos movimientos. Y tenemos un hueso muy famoso en sesamoideo, que es el hueso que encontramos en las rodillas. Y si cuando usted toca su rodilla en la parte anterior,
va a sentir como un platico, y ese platico que sobresale es la patela. La patela es un hueso también flotante que funciona como polea para la extensión de su rodilla y también puede considerarse como un hueso sesamoideo. Y con eso terminamos la clasificación de los huesos según su forma. Muy bien. Vamos a continuar ahora con las articulaciones. Recuerden que estamos viendo el sistema musculoesquelético u osteomuscular, que es el que nos sirve para el desplazamiento, para la función motora. La clasificación de las articulaciones. Para entender esta clasificación, primero tenemos que entender qué es una articulación. Las articulaciones, como ya lo habíamos dicho en clases, son la unión de dos o más huesos que pueden permitir o no el movimiento. Quiere decir que no todas las articulaciones son móviles. Algunas sí, pero no necesariamente todas. Y nos da dos tipos de clasificaciones. Tenemos una clasificación en la parte superior, que sería esta, y una clasificación en la parte inferior, que sería esta. Esta primera clasificación es la que se observa o el resultado del análisis de los movimientos. Quiere decir que esta primera clasificación es según a la cantidad de movimientos que tiene una articulación y la clasifica en tres. Puede ser una articulación sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis. Esta clasificación de nuevo es según el rango de movimiento. ¿Qué significa articulación sin artrosis? Quiere decir que la articulación no tiene ningún grado de movimiento. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases estábamos viendo los movimientos articulares y yo les decía que teníamos articulaciones que podían hacernos flexión y extensión, abducción, aducción, rotaciones. Pues las sin artrosis no tienen ninguno de estos rangos de movilidad articular, no tienen movimiento en absoluto. Luego tenemos las anfiartrosis, donde el movimiento está muy restringido, entonces tienen muy poco grado de movimiento articular. Y finalmente tenemos las diartrosis, y las diartrosis son articulaciones con amplio grado de movilidad articular. La segunda calificación o clasificación va a ser según el material que se interpone en la articulación. Entonces habíamos dicho que la articulación es la unión de dos o más huesos, pues resulta que los huesos no se pueden tocar completamente porque tenemos una dificultad y es que los huesos tienen sensibilidad, por lo tanto no debería haber un hueso tocando u otro hueso directamente, sino que debe haber un material en intermedio que permite la solapación de estos huesos para facilitar pues su congruencia. Y entonces tenemos tres tipos de articulación según el material que se interpone entre ellos. Primera articulación, articulación fibrosa. Las articulaciones fibrosas son articulaciones que no son móviles y se conocen también como suturas. Entonces podemos hacer una relación directa entre el tipo de movimiento también y el material que se interpone. Cuando tenemos una articulación fibrosa, tenemos una articulación que no tiene movimiento, por lo tanto sería una sinartrosis. Esas suturas las encontramos principalmente en los huesos del cráneo. Y es que los huesos del cráneo, miren, observen ustedes este cráneo pequeñito, están unidos, quiere decir que forman articulaciones, pero si ustedes tocan su cabeza, ustedes no pueden desplazar ninguno de estos huesos. ¿Por qué? Porque se encuentran principalmente adheridos y es que estos huesos no generan ningún tipo de movimiento, por lo tanto son suturas. ¿Dónde encontramos las suturas? Entre los huesos del cráneo. Segundo elemento, cuando la articulación solamente tiene cartílago interponiéndose entre sí, la podemos llamar articulación cartilaginosa y esa, si la eh, trasladamos a la clasificación según el tipo de movimiento, podemos decir que es una anfiartrosis. Quiere decir que las anfiartrosis son articulaciones cartilaginosas. ¿Dónde encontramos una articulación cartilaginosa o una anfiartrosis? Quiere decir que tiene muy poco movimiento en la sínfisis púbica. La sínfisis púbica es una articulación que va a unir todos los dos huesos coxales en su parte del pubis
y forma una articulación que tiene muy poco grado de movimiento, por lo tanto es una articulación anfiartrosis y el material que se interpone entre los huesos va a ser cartílago, lo que le da una clasificación de articulación cartilaginosa. Y por último, tenemos unas articulaciones muy curiosas que están recubiertas por una vaina o por una cápsula. Esa cápsula es de sinovia o tejido sinovial y esa cápsula va a tener un líquido por dentro que es el líquido sinovial. Por lo tanto, las articulaciones que son muy móviles tienen esa cápsula y ese líquido sinovial que lo convierte en una diartrosis. Por ejemplo, el hombro tiene cápsula articular y esa cápsula articular tiene tejido sinovial y líquido sinovial, por lo tanto lo hace una articulación sinovial, pero también una articulación diartrosis. La cadera lo mismo, la rodilla lo mismo, el codo lo mismo, la muñeca igualmente. El líquido sinovial es un líquido viscoso que se interpone en las carillas articulares para facilitar el deslizamiento de estas mismas carillas articulares. Y es porque esta articulación tiene mucho movimiento, necesita un líquido que pueda servir como en los carros cuando les echamos grasa para que el engranaje se mueva mucho más fácil, pues asimismo el cuerpo humano tiene un líquido que facilita que el engranaje de las articulaciones se desplace mucho más. Entonces, cuando tenemos articulaciones como la articulación de hombro, es una articulación que tiene muchos movimientos y para poder realizar todos los movimientos necesita que haya un líquido que sirva como de acople y facilite el deslizamiento sin que haya mucho rozamiento. Este líquido sinovial puede estar en mayor o menor medida dependiendo de la persona o el individuo, pero sepan jóvenes que lo que hace que su cuerpo libere más líquido sinovial es el movimiento. Por lo tanto, si usted quiere que su articulación esté en mejores condiciones, tiene que moverla en amplios rangos de movilidad articular y eso hace que usted libere líquido sinovial. Y entre mayor líquido sinovial, pues sus superficies articulares van a deslizarse mucho más fácil y sin rozamiento. Cuando usted tiene sonidos en la articulación, no sé si ustedes han visto a las personitas que se mueven o se agachan o mueven el codo, mueven el hombro y suena como track, 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 track. Eso se llama crépito. Y el crépito está relacionado directamente con el contacto de las carillas articulares y con una disminución del líquido sinovial. Así que mi recomendación para ustedes, por ejemplo, si van a hacer ejercicios intensos, ejercicios con carga, es que hagan primero calentamiento, segundo movilización articular y la movilización articular se debe dar en amplios rangos de movilidad articular y así ustedes liberan líquido sinovial y el líquido hace que su articulación no suene tanto, que es un indicativo que la articulación se está rozando entre sí. ¿Alguna duda, inquietud, queja, reclamo o sugerencia? ¿Todo claro hasta ahora, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Definitivamente vamos a hacer la evaluación con lo que veamos el día de hoy también. Entonces incluye absolutamente todo lo que hemos visto. Me dan un segundo, voy a rellenar mi botella de agua. Muy bien. De nuevo, vamos a continuar con las articulaciones. Las articulaciones tienen unas características particulares y es que los huesos deberían unirse, pero no unirse directamente, sino unirse a través de un mecanismo de adhesión y ese mecanismo de adhesión va a ser principalmente la estructura de cartílago. Ahora, aquí estamos viendo la articulación de rodilla en la parte posterior. Aquí estamos viendo la articulación de cadera desde la parte anterior. Aquí estamos viendo la articulación de hombro también en un corte coronal. Quiero que ustedes observen cómo es que el fémur, que es este hueso,
se va a unir a la tibia, que es este hueso de acá abajo, para formar la articulación de rodilla. Pero esa articulación, recuerden que los huesos no se pueden tocar entre sí, está recubierta por un cartílago. Según la clasificación de los cartílagos, ¿qué tipo de cartílago sería este que estamos viendo en azulito? ¿Recuerdan en la clase que revisamos, la clase pasada que Fibroso, habíamos visto los tipos de profe, cartílago? ¿Qué fibroso, tipo, qué tipo de cartílago sería este azulito? cartílago fibroso, Cartílago fibroso, dice la compañera. ¿Quién da más? ¿Cuál es el tipo de cartílago que recubre específicamente las epífisis de los huesos o los extremos de los huesos? ¿y alina, profe? Muy bien. Es cartílago hialino. Todas las articulaciones que tienen movimiento están recubiertas por cartílago hialino, los extremos de los huesos. Entonces, tanto el fémur, y esta sería la epífisis distal del fémur, que está recubierto con cartílago hialino, como la tibia, la epífisis proximal de la tibia, aquí vemos que está recubierta con cartílago hialino. Pero la rodilla, como es una articulación que soporta muchas cargas, yo les había comentado que las articulaciones que soportan muchas cargas, adicionalmente a cartílago hialino, van a tener otro tipo de cartílago que es el cartílago fibroso. Y aquí lo estamos observando muy claramente. Los meniscos permiten, entre otras cosas, mejorar la congruencia articular. ¿Qué significa la congruencia articular? Observen ustedes que el hueso de la tibia es plano en la parte de arriba, mientras tanto el hueso del fémur es curvo o convexo en la parte inferior. Y entonces esta curvatura no concuerda perfectamente con esta planicie, por lo tanto daría una inestabilidad en la articulación. Para eso el cuerpo ha generado inteligentemente unos elementos que permiten mejorar la congruencia. En este caso, para la rodilla, esos elementos que mejoran la congruencia se llaman meniscos. Y en la rodilla tenemos dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. Los meniscos están formados no de cartílago fibroso, sino más bien de cartílago, perdón, no de cartílago hialino, sino más bien de cartílago fibroso. Entonces tenemos cartílago fibroso justamente en los meniscos y los meniscos ayudan a mejorar esta congruencia porque le dan una forma específica para que el hueso pueda pues quedar perfectamente dentro de la cavidad que nos está aportando, dentro de la superficie que nos está aportando la tibia. Entonces, hialino, fibroso y hialino. Y aquí en medio tenemos estos famosísimos ligamentos cruzados que los vamos a ver en una clase un poco más a detalle. Ahora, tenemos que la articulación de cadera está formada por el hueso coxal, pero también por el fémur, la cabeza del fémur específicamente. Miren que aquí hay cartílago hialino interponiéndose tanto en el hueso coxal, pero también en la cabeza del hueso del fémur. Pero pasa algo, la cabeza del hueso del fémur es muy amplia en comparación a la cavidad que nos está aportando el hueso coxal. Por lo tanto, el cuerpo inteligentemente lo que hace es extender ese cartílago hialino generando unas pestañitas. Estas pestañitas que ustedes ven aquí, tanto arriba como abajo, se llama el famosísimo labrum. ¿Qué significa labrum? Labrum es un mecanismo de congruencia articular que está formado principalmente por cartílago hialino. ¿Y qué es? Una prolongación del cartílago hialino que hace que la superficie de contacto articular sea mucho más grande. ¿Para qué? Para que la articulación tenga mucha más congruencia y esta articulación no pueda sufrir de pronto luxaciones de forma tan fácil. Cuando tenemos una luxación, estamos hablando de que la articulación pierde congruencia articular. Quiere decir que esta cara del fémur ya no se va a ver con esta cara del hueso coxal, o sea, se separan. Eso es una luxación. Y para evitar las luxaciones, pues entonces tenemos esta pestañita que es como un acople un poco más amplio, incrementa la superficie articular, incrementa la congruencia y facilita la mejor estabilidad de la articulación. El labro es un material cartilaginoso. ¿De qué tipo de cartílago? Cartílago hialino.
¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre cartílago hialino y cartílago fibroso, histológicamente? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la diferencia entre cartílago hialino y cartílago fibroso, histológicamente? ¿Alguien sabe? Profe, que que el hialino está compuesto por sustancia fundamental, o sea, Ajá, en su mayoría, exacto. y el otro, el fibroso, está compuesto pues por fibras de colágeno, Muy que bien, pues es eso un es algo muy mayor porcentaje. importante. Jóvenes, todos los cartílagos tienen una composición de tres elementos: sustancia fundamental, fibras y células. Las células del cartílago siempre van a ser condrocitos, pero van a haber tipos de cartílago y tenemos tres tipos de cartílago: hialino, fibroso y elástico. Y entonces aquí vamos a encontrar unas diferencias en relación a su estructura. El cartílago hialino es el que encontramos recubriendo los huesos, específicamente en la parte que se articulan. El cartílago hialino es principalmente sustancia fundamental. Quiere decir que principalmente son polisacáridos más agua, principalmente son agua, versus este cartílago, que es cartílago fibroso. El cartílago fibroso principalmente tiene fibras colágenas y eso le permite que este cartílago sea mucho más duro y mucho más resistente. Versus el cartílago elástico, que si bien tienes sustancia fundamental, fibras y células, principalmente su estructura está dada por fibras elásticas y de ahí su contextura y de ahí sus características funcionales. Espero que haya quedado un poquito más claro. Ahora, tenemos otro elemento importante de congruencia que son los discos intervertebrales. Y aquí estamos viendo un corte de tipo horizontal. Estamos viendo la vértebra desde arriba y estamos observando este canal, que es el canal medular. El canal medular es por donde pasa la médula espinal, y estamos observando también esta parece una vértebra lumbar, claramente es una vértebra lumbar. Resulta que entre las vértebras vamos a encontrar unos discos y esos discos se llaman discos intervertebrales. Ahora, ¿cuál es la característica del disco? Que debe soportar muchas cargas porque su espalda soporta toda la carga de su cuerpo. Por lo tanto, debe estar formado por un cartílago que sea asimismo muy resistente y conocemos que el cartílago más resistente que tenemos es fibroso. Por lo tanto, es que este disco intervertebral está formado principalmente por cartílago fibroso, pero hay una división y es que todo el disco no va a ser cartílago fibroso, sino que el disco va a tener en su interior un núcleo y ese núcleo va a ser como más blandito, como si fuera un colchoncito. Y ese núcleo va a ser un núcleo pulposo. Entonces tenemos que el disco intervertebral, su exterior todo va a ser anillo fibroso que va a estar formado principalmente por cartílago fibroso, pero en su interior va a tener un núcleo que es más blando, que no es cartílago, y ese va a ser el núcleo pulposo. Este núcleo, desafortunadamente, cuando soportamos muchas cargas, es el que va a protruirse o va a salirse rompiendo este anillo y es así como encontramos las famosísimas hernias discales. Las hernias discales son protrusiones del núcleo pulposo rompiendo el anillo fibroso al soportar muchas cargas. Y creo que estos son los elementos como más importantes que pueden encontrar ustedes dentro de las articulaciones para comprenderlo mucho mejor, cómo estas articulaciones se organizan para facilitar la congruencia. Desafortunadamente la clase la tenemos de forma virtual porque pues esta clase es como mucho más interesante presencialmente. Tenemos la última diapositiva y esta última diapositiva está relacionada directamente con el sistema muscular
pero el sistema muscular entendido como el músculo estriado esquelético, recuerden ustedes que habíamos visto tres tipos de músculo. Hay un músculo que es estriado esquelético, hay otro músculo que es estriado cardíaco y hay un músculo que es liso. El músculo estriado esquelético es el que permite el movimiento voluntario, que es del cual estamos hablando en este momento. Entonces no vamos a topar en esta diapositiva las características del músculo estriado cardíaco y tampoco vamos a ahondar en esta diapositiva sobre el músculo liso, que el músculo liso recuerden que se encuentra específicamente en el sistema digestivo y también dentro de los vasos sanguíneos que permiten disminuir la luz del vaso o incrementar la luz del vaso. Ahora, ¿cuáles son las características del sistema muscular esquelético? Son cuatro: irritabilidad, contractilidad, extensibilidad y elasticidad. Entonces, ¿qué significa irritabilidad? La irritabilidad es la capacidad de activación mediante estímulos, ya sea internos o ya sea externos. ¿Qué significa? Que el músculo, al recibir un estímulo, puede contraerse. Y el estímulo, la reunión se va a terminar otra vez en 10 minutos. Y el estímulo puede ser interno o puede ser externo. ¿Cuáles son los estímulos internos que activan los músculos? Pues precisamente el control voluntario de esos músculos que se da en la corteza cerebral. Usted tiene información aquí en su cerebro y usted decide mover algún músculo en específico, entonces esa información se va desde las neuronas que generaron ese pensamiento de movimiento, descienden por la médula espinal y se van por los nervios periféricos directamente hacia los músculos que usted quiere activar. Por ejemplo, en este caso que usted quiera elevar los hombros. Cuando usted eleva los hombros, la voluntad se da en la corteza cerebral, desciende la información a través de los axones por su médula espinal, hace interconexión con células que se encuentran dentro de la médula, sale de la médula y va a activar el músculo para subir usted sus hombros, específicamente este músculo que es el trapecio. El trapecio le sirve para usted subir sus hombros. Cuando usted sube sus hombros, está activando el trapecio. Pero eso es un control voluntario. Ahora, ese es un mecanismo interno. Les había dicho que la irritabilidad puede tener dos mecanismos, interno y externo. ¿Cómo podríamos activar un músculo con una estimulación externa? Muy fácilmente. Yo no sé si ustedes han visto o han asistido a consulta médica. En consulta médica, cuando quieren ver que sus músculos estén en buen estado, le sacan unos reflejos musculares y esos reflejos musculares son tendinosos. En los tendones de los músculos le pueden hacer usted un golpe con un martillo, por ejemplo, le golpea por debajo de la rodilla y usted lo que hace al golpear ese tendón es instintivamente activar este músculo, que es el músculo cuádriceps, y el músculo cuádriceps lo que hace es extensión de rodilla, por lo tanto usted mueve la pierna, pero no lo hace de forma consciente, sino que lo hace por un estímulo externo. Entonces, la irritabilidad es un estímulo ya sea interno y externo y el músculo responde a ese estímulo ya sea interno o externo. Pasamos al segundo elemento que es la contractilidad. La contractilidad, jóvenes, es la capacidad estoy dibujando aquí dos fibras musculares. Muy bien. La contractibilidad es la capacidad de disminuir la longitud del músculo. Entonces, tenemos una fibra muscular en relajación o sin activación que tiene esta longitud y después de la activación la fibra muscular puede disminuir su longitud y esa disminución de la longitud a eso lo llamamos contractilidad. Ahora,
tengo otra fibra, la misma fibra muscular, esta vez no se va a contraer, sino que esta vez se va a elongar. Y la capacidad que tiene el músculo de elongarse, a esa capacidad la llamamos extensibilidad. Entonces el músculo se puede hacer más corto y esa capacidad de hacerse más corto la llamamos contractilidad, pero el músculo también se puede hacer más largo y esa capacidad del músculo en hacerse más largo la llamamos extensibilidad. Y por último, tenemos la capacidad de elasticidad. ¿Qué significa la capacidad de elasticidad? Es principalmente la capacidad de deformarse, ya sea haciéndose más corto o haciéndose más largo, y volver a su situación de reposo. Entonces, esta es la fibra en reposo. Aquí estamos con una longitud de reposo, quiere decir que está descansando, y el músculo se puede contraer o el músculo se puede elongar, pero el músculo no puede quedar contraído para siempre, ni el músculo puede quedar elongado para siempre. Cuando el músculo retorna a su posición de reposo, a eso le llamamos la capacidad elástica del músculo o viscoelástica, que es la capacidad de volver a su posición inicial. Escribe a la profe Beatriz sobre el link que se cierra cada 10 minutos. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos sobre el sistema muscular? Las funciones del sistema muscular esquelético es, inicialmente, genera movimiento, y ese movimiento es movimiento voluntario, movimiento que tiene un objetivo, y es un movimiento consciente que está relacionado con todas las actividades de la vida diaria. Entonces, estábamos hablando. Y entonces estábamos hablando que el movimiento nos puede servir para las actividades de la vida cotidiana, por ejemplo, los desplazamientos, cuando usted camina, cuando usted corre, cuando usted se agacha, cuando usted hace cualquier actividad de su vida cotidiana, está activando todo el complejo de musculatura eh, relacionada pues con ese tipo de movimiento. Por ejemplo, que usted vaya a cepillarse los dientes. Para cepillarse los dientes tiene que activar toda la musculatura de la mano, pero también toda la musculatura del antebrazo, pero también la musculatura de hombro, porque usted tiene que llevar su mano cerca de su boca y eso requiere una activación de todo su tren superior a realizar este movimiento funcional. Pero los músculos esqueléticos nos sirven también para generar una postura. Y es que cuando usted está sentado, así esté usted completamente quieto, esa postura necesita la actividad muscular. Cuando usted está sentado, está haciendo actividad muscular. Y es por eso que cuando pasa mucho tiempo sentado, por ejemplo, que vamos 1 hora y 7 minutos, ese tiempo sentado a usted le ha costado, usted se puede cansar de estar sentado. Alguien le puede decir, pero usted, ¿por qué se va a cansar de estar sentado si no está haciendo nada? Usted puede responder claramente que la postura sostenida también es un trabajo. Entonces, los músculos están haciendo un trabajo importante cuando usted está completamente quieto. O bueno, está completamente, por ejemplo, de pie. Está de pie y pasa de pie 1 hora, 2 horas. Está haciendo un trabajo, por lo tanto, sus músculos se van a cansar en un tiempo determinado. Hay personas que toleran mucho más tiempo, hay personas que toleran mucho menos tiempo, pero va a depender de la capacidad de sus músculos. Entonces, si tenemos un pacientico que, por ejemplo, está sentado y de repente empieza a escurrirse en el puesto, claramente estamos diciendo que ese pacientico tiene una baja tolerancia a la contracción sostenida de los músculos de tronco y hay que intervenirlo de esa forma. ¿Cómo podríamos intervenirlo? Una forma inadecuada de intervenirlo no es siéntese bien, porque sentarse bien
usted lo puede tolerar durante 1 minuto o 2 minutos, pero luego va a volver a su posición de relajación y a escurrirse en el puesto. No es una circunstancia de conciencia corporal, sino más bien es una circunstancia de que su cuerpo no está preparado. ¿Qué podríamos hacer con una persona que no logra sentarse bien por mucho tiempo o no logra ponerse de pie completamente recto por mucho tiempo? Deberíamos hacer un fortalecimiento de musculatura central, que esta musculatura la llamamos musculatura core, y ese fortalecimiento hará que se pueda el paciente tolerar más posturas sostenidas. Y finalmente, el músculo tiene la principal capacidad termogénica del cuerpo. ¿Qué significa termogénesis? Termogénesis es la producción de temperatura. Y entonces, si usted quiere termorregular adecuadamente, usted necesita de los músculos, porque los músculos producen calor. Que le quede muy claro a ustedes, jóvenes. La grasa no es la que produce calor al cuerpo. Quien produce el calor de su cuerpo son sus músculos. Quiere decir que si usted es una persona muy friolenta, le falta activación muscular. Y eso es importante tenerlo presente para las personas. Si quieren termorregular mejor, tienen que incrementar su porcentaje de músculo de su cuerpo. Jóvenes, esto se va a cerrar en un momentico, entonces ahorita nos volvemos a conectar porque se va a volver a cerrar.